Bueno, hoy continuamos, estamos empezando otro programa de Conversando con el edil Cyrano Cardona, quien es nuestro invitado y a quien le damos la bienvenida. Hoy vamos a tratar varios temas sobre el desarrollo que ha tenido Bogotá Solidaria en Casa, desde cuándo se creó y todo el proceso, cómo va, y qué aplicación ha tenido aquí en Puente Aranda. Vamos con alguien le han dicho y le han puesto el mote del experto, el profe, en lo que tiene que ver Bogotá Solidaria en Casa, porque se volvió un duro en este tema. Y sobre el contrato de la Cruz Roja, cómo van las cosas para aplicación aquí en Puente Aranda. Entonces yo le voy a dar la palabra al edil Cyrano, al profe Cyrano, que es experto en este tema de su Bogotá Solidaria en Casa. Muy bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, Jorge, un abrazo virtual para usted, todos sus colaboradores y la familia en general, y deseándole que nos estemos cuidando todos. Sabe que se eleva mucho la curva de la pandemia, entonces con más veras, ahorita mayor disciplina y cuidándonos. Un abrazo virtual a Conversando y a toda la audiencia que usted a bien tiene y que nos escucha y nos ve. Bueno, sí, edil, pues tenemos desafortunadamente 12 personas fallecidas en la localidad de Puente Aranda con esta pandemia a la fecha del día de hoy, y pues es lamentable, ¿no? Eso implica que tenemos que tener mucho más cuidado, porque si no podemos llegar a la situación de otras localidades y a subir el límite de amarillo a naranja, y ya eso sería otra vez muy preocupante. Entonces, bueno, edil, vamos a hablar del tema de Bogotá Solidaria en Casa. Pues que nos vaya contando el tema. Usted hizo una exposición ayer en la sesión de la JAL y quiero que nos la cuente acá para que la gente se entere en qué consiste ese programa, cuándo fue creado y todo el desarrollo que tiene que ver con eso. Entonces, le doy la palabra a Edil para que introduzca el tema. Gracias, Jorge. Primero que todo, un tema como este y como cualquier otro que se lleve a cabo dentro del país y la nación, la ciudad, los departamentos, las localidades, les compete a los alcaldes en sus territorios respectivos, de acuerdo a las normas que ha emanado de la presidencia a través de los decretos del presidente, y que de una vez se extienden a las alcaldías para que ellos asuman y dirijan y organicen y tramiten y aprueben toda la serie de posibilidades de ayuda que le puede llegar a la comunidad, teniendo en cuenta sus presupuestos. Entonces, de esa manera encontramos como la alcaldesa mayor, luego de que los decretos que emanaban del gobierno nacional los faculta para realizar traslados presupuestales que vayan en torno a buscarle ayudas, apoyos, beneficios, subsidios a la comunidad en general. Es así que a través de esos decretos, entonces, les da esa facultad a gobernadores y alcaldes. La alcaldesa toma esto y desde el día 25 de marzo ella logra consolidar el programa Bogotá Solidaria en Casa, y luego entonces ya luego a través de un decreto ella establece quién lo va a tener a cargo, quiénes van a ser los responsables de esto, de manera tal que pueda consolidarse. Entonces, la parte legal de esto está en cabeza de la alcaldesa local y a través de unos decretos que emanan de la alcaldía, que se dan el 8 de abril. El 8 de abril ella ya establece todo esto, y el 17 de abril ella aprueba la ejecución de recursos de los fondos de desarrollo local. Entonces, bien vale la pena tener en cuenta las fechas, porque pues la gente está en un afán que uno lo reconoce ante las posibilidades de ayudas, porque ella, cuando manifestó a toda la gente que iba a haber desde las alcaldías locales unos presupuestos para ayudar, en esos está la alcaldía local de Puente Aranda, y vale la pena manifestarle a la comunidad que es a través de lo que se crea en las localidades por ley, que son los fondos de desarrollo local. Esos fondos de desarrollo local son los que contienen el presupuesto de las localidades para lo que nosotros como ediles aprobamos
de Plan Operativo Anual de Inversión, o sea, el presupuesto para ejecutar las diferentes acciones, proyectos que anualmente se hacen en las localidades. Pero ella, como gerente general de esos fondos en toda la ciudad, estableció, por la facultad que le da el presidente, de que de ahí iba a sacar unos recursos por localidad para llevar a cabo este programa Bogotá Solidaria en Casa. Entonces, de esa manera, ella legalmente plasma esto y recae en los alcaldes locales que el realizar el contrato, el realizar la supervisión de todo esto. Recuerden, esto empezó el 17 de abril y esto conlleva unos términos, Jorge, que antes fueron muy rápidos. Ya al día de hoy podemos decir que hace unos días se firmó el contrato, ya están en el proceso de la asignación. Pero el sistema solidario en casa, ¿de qué consiste, Jorge? El sistema solidario en casa, primero, tiene un comité coordinador, ¿sí? Y ese comité coordinador lo compuso la alcaldesa con el secretario de Planeación, el secretario de Hacienda, el secretario de Gobierno y la secretaria de Integración Social, y va un delegado de ella. Ellos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lineamientos y orientaciones sobre qué, sobre la base de datos y de los recursos de financiación que se tiene ya. Por ejemplo, ellos trazan los lineamientos para la localidad de Puente Aranda sobre cuál base de datos del presupuesto que se trasladó, que fue de obras que se iban a hacer este año y que se traslada para Bogotá Solidaria en Casa, digámoslo, llamémoslo Puente Aranda Solidaria en Casa, porque esos recursos van a ser, esos que se trasladaron son solamente para Puente Aranda, ¿sí? Los que competen a Puente Aranda. ¿Qué pasa ahí? Estos señores del comité coordinador, los secretarios de despacho, crean unos comités y crean unos canales. Los canales son los modos o los canales son el instrumento mediante el cual se va a llegar a la comunidad. Entonces, ¿cuáles son los canales? Hay un canal de transferencias, hay un canal de subsidio en especie y hay un canal de bonos canjeables. Cada uno de esos canales tiene su comité técnico, ¿sí? Pero está entre ellos 5 esos comités de todas maneras, ¿sí? El comité de transferencias monetarias, pues lo conforma la Secretaría de Hacienda, Planeación, Gobierno e Integración Social. El comité de subsidios en especie lo conforma la Secretaría de Gobierno y de Integración Social. Y allí se vincula el IDIGER. Yo quiero que tengan en cuenta esto, Jorge, que este canal, que es el que se va a utilizar en este primer instante en la localidad, el canal de subsidio en especie, entonces, ¿quiénes lo conforman? La Secretaría de Gobierno o su delegado, la Secretaría de Integración Social y el IDIGER o sus delegados. Y está el otro canal, que es el de bonos canjeables, ¿sí? En ese de bonos canjeables también se encuentra la Secretaría de Hacienda, Integración Social, y se encuentra también el secretario de Gobierno. Luego de esto, ¿qué sucede? Ellos se encargan de realizar bajo unos criterios a quién le va a llegar esa ayuda. ¿Cuáles son los criterios para que la gente lo tenga en cuenta? Uno, la identificación, ¿sí? Hay que identificar cómo se va a escoger a los beneficiarios. Otro, la selección, que ya es, luego de esa identificación, entonces se define y se selecciona. Y luego viene la asignación, ¿sí? Que consiste en el diseño del subsidio y en el proceso de entrega. Estos son los 3 criterios que se tienen para entregarle ayudas a la comunidad. En ese orden de ideas, nosotros, ¿qué encontramos ahí? Que lo que nos compete a nosotros en este caso es el de subsidio en especie. Ese de subsidio en especie, como lo dije, tiene
la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Gobierno y el IDIGER. Entonces, centrándonos en nuestra localidad, esos criterios, ¿sí?, de cómo se va a escoger, de a quién se le va a enviar y qué se le va a dar, entonces los establecen estos personajes del comité coordinador, pero ¿a través de qué? Entonces resulta que este sistema de Bogotá Solidaria en Casa, con el canal de subsidio en especie, focaliza. ¿Qué focaliza? O sea, la entrega que se va a hacer es focalizando ¿qué? Sectores geográficos y sectores poblacionales. Eso es lo que va a suceder con por este canal, el canal de subsidio en especie, ¿sí? Y es lo que tiene que darse en este momento, quienes, como ya lo manifesté, lo organizan. Entonces, IDIGER ha recibido de muchas instituciones cuestiones, listados de gente pobre en la localidad. Ellos tienen que haber establecido un mapa de todas esas personas que han recibido de diferentes instituciones, y en ese mapeo oficial, así como también tienen ellos mapas de posibles daños en cuestión de riesgos en la localidad, así como también reciben relación de parte de la misma Defensoría del Pueblo sobre necesidades de la gente pobre, así como recibe de varias instituciones. Todo eso que IDIGER ha recibido se lo lleva a la Secretaría de Integración Social, que a su vez esta le entrega a la Secretaría de Planeación para que Planeación haga todo la base maestra de datos. Es decir, Planeación tiene toda la base maestra de datos para esta finalidad de saber a quién le van a llegar. Pero esto se va a hacer geográfico. O sea, una de las partes es geográfica, la focal. Para este canal, vuelvo y repito, de subsidio en especie, ¿sí?, la manera como se va a entregar es a través geográfico, porque con todas esas bases de datos establecen sectores en donde ubican bastantes familias pobres. Eso es lo que ellos tienen, y a través de lo que se va a hacer. Por ejemplo, el día de ayer lunes 1, hubo una entrega de cerca de 950 y algo de mercados de parte de la Secretaría de Integración Social, pero a través de este mecanismo geográfico que IDIGER tiene. Entonces llegaron a algunas cuadras, como bien lo supo la comunidad, a unos solos sitios, ¿sí? Esa es la manera, porque se ha establecido que esas bases de datos pues son válidas, son oficiales, no son inventadas. Y la otra manera, Jorge, sobre la cual se hace entrega también, está en el sector poblacional. Y el del sector poblacional es que el comité técnico, que ya lo dije cómo está conformado, ¿sí?, recomienda entre sus reuniones que pueda existir una entrega de subsidio en especie a grupos o comunidades en situación humanitaria que exija atención inmediata. Entonces, como estos son fenómenos sociales de particular y urgente atención, el comité ya los elevó, y en este caso el alcalde local lo hizo, y ya fue aprobado de que sí se les va a llegar también a unos grupos poblacionales. Yo coloco que estos grupos poblacionales, ¿cuáles son? Son, por ejemplo, algunos sectores de adultos mayores, algunos sectores del LGBTI, algunos sectores de mujeres, población de víctimas. Aquí en la localidad hay
hay cerca de 2.600 víctimas, ¿sí? Sector de negros y mulatos, que hay más o menos unos 300, LGBTI hay otro tanto, y entonces estos sectores los van a focalizar para que en una entrega que exista adelante se les pueda, a los vendedores ambulantes también. Quiero manifestarle que en una respuesta que nos dio el director del IPES, nos dice que en la localidad residen, o sea que viven en la localidad, cerca de 920 vendedores ambulantes. Entonces, parece que esto que lo escaló el alcalde local provino además, y quiero en esto manifestarle, Jorge, sobre nosotros los ediles y las posiciones que hemos tenido, atendiendo también las sugerencias de la comunidad desde un inicio, que ojalá se tuviera en cuenta el conocimiento real y al día de hoy de la comunidad, de los líderes, de los comunales, de los grupos de sectores poblacionales, para que ellos pudieran recepcionar de la comunidad quienes necesitan y ellos elevarla a la alcaldía. En ese sentido, pues ha sido muy enfática la alcaldesa mayor, el secretario de gobierno, y no aceptan este tipo de procedimiento porque no son oficiales, porque son listados, pueden ser listados muy transparentes, de mucha honestidad, reales, porque los viven los líderes, a quienes les llega la comunidad, pero ellos se basan solo en los listados que son oficiales. Y listados oficiales, quiero manifestarle que hay listados oficiales, Jorge, como todos los censos de población del DANE, ¿sí? Hay un listado muy especial del año 2017, que es la encuesta multipropósito que se hizo, y hay un documento extenso de la localidad de parte de la alcaldía mayor. Pero le cuento, Jorge, que yo encontré investigando durante esta semana para tratar ese tema y explicarlo el día de ayer, encontré unos informes muy buenos de, por ejemplo, la Secretaría de Salud en cabeza del Hospital del Sur, encontré del Instituto de Recreación y Deporte, encontré de la Secretaría del Hábitat, y la verdad logré analizar todos. ¿Y qué es lo que falta ahí? Ahí dan cifras, dan porcentajes, pero lo que ahí no se encuentra, Jorge, es en realidad que cifras específicas, ¿sí? Ahí nos dicen de pronto un porcentaje de población en pobreza, un porcentaje de población que vive en los apartamentos, tal cosa. Le voy a dar unos ejemplos rápidos. Por ejemplo, aquí, según el DANE, tenemos 258.000 habitantes, en otro lado aparece 210.000, y nos dice que las poblaciones que hay entre 0 y 18 años es 56.000, de 19 a 59, 163.000, de más de 60 años, 38.000. Nos dice que el 72% de las personas son mayores de 49 años. Tenemos un subsidio para adultos mayores de 885 personas. Ya les dije que hay 928 vendedores ambulantes según el director del IPES. Tenemos el observatorio distrital que nos dice la cantidad de víctimas, negros, mulatos, afro, mestizos y recicladores, ¿sí? Tenemos en el CISBEN, Jorge, que es otra parte que la gente debe entender, el CISBEN 1 y 2 en la localidad aparecen 45.849 personas, y el CISBEN 3 y 4 aparecen 53.692. Es decir, tenemos cerca de 100.000 personas desde el nivel 1 al 4, ¿sí? En la localidad. Y esto nos conlleva a manifestar que en la localidad pues tenemos bastante gente que debería ser atendida. Pero ¿qué pasa, Jorge, en este sentido? Que el CISBEN 1, ¿sí? El CISBEN 1, en lo urbano, que es nuestra localidad, ¿sí? Va de 0 a 44.97 puntos, ¿sí? El CISBEN 1 va de 0 lo califican a uno de 0 a 44.
Y el Sisbén 2 en lo urbano va de 44.98 a 51.57. Y resulta que en los canales que les dije que hay, para entregarle a una persona una ayuda, en el caso de transferencia monetaria o en el caso de bonos, debe tener menos de 30.56 el Sisbén. Es decir, cubrirá unos pocos de Sisbén 1, porque el 2 nunca lo va a tener, el 2 va de 44 en adelante. ¿Sí? Esa parte debemos tenerla clara, porque sobre esa parte es que debemos manifestarle al alcalde y manifestarle al comité técnico que cómo se le va a llegar a más gente, ¿no es cierto? De esa manera, con esas cifras, Jorge, que le acabo de informar, ¿qué sucede? Que nuestra localidad hoy en día, como este programa Bogotá Solidaria en Casa, es para gente pobre, pero también le agregaron y vulnerable, que es lo que la gente también debe entender y lo que siempre he manifestado al día de hoy desde el inicio. Vulnerables ya estamos en un 90% en la localidad. Entonces, ese programa Bogotá Solidaria en Casa nos sirve mucho a todos, a la comunidad puentearandina, porque ya cubrió con el término vulnerable. No solamente recogió la pobreza, sino la gente que en un momento determinado ha dejado de percibir o de vivir como estaba viviendo y se desmejoró su calidad de vida. Eso es vulnerable. Y sucedió con esta pandemia. Los que cerraron sus negocios, los vendedores independientes o los profesionales también independientes, los señores que arriendan sus apartamentos y el arrendatario no tiene con qué pagarle y él tampoco percibe pensión y tampoco tiene para sus gastos. Entonces, esta serie de personas se volvieron vulnerables ante este hecho. Entonces, ¿qué estamos haciendo, Jorge? Le estamos diciendo a la administración central, a través de nuestro alcalde local que está haciéndonos, de verdad está acompañando la tarea, creo, es de resaltar esto, que le eleve y le dé claridad al comité coordinador para que miremos a ver de qué manera, no en esta primera tanda que ya parece que está todo geográficamente definido, sino en la siguiente, poder llegarle a la comunidad de pobreza oculta y vergonzante, a la comunidad que nunca ha estado en una base de datos, porque esas bases de datos, ¿de qué provienen? Las bases de datos, que tampoco se las he dicho, yo ya le dije, esas bases de datos provienen, Jorge, de el Sisbén 1, además vienen de Colombia Mayor, Ministerio de Trabajo, vienen también de los jóvenes, ¿no es cierto? Vienen de Familias en Acción y hay listados de diferentes entidades que también los allegan, que son verificables y son reales. Pero termino diciendo, hoy en día, la gente que nunca ha estado en una base de datos, como es una gran proporción en nuestra localidad, que es pobreza oculta y vergonzante, que sufre lo de la pandemia y entonces a la pobreza es población vulnerable esta gente. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces, la parte fundamental en esto del programa Bogotá Solidaria en Casa, que ya les he explicado, y lo que nos compete a nosotros en este momento de el subsidio en especie, ¿sí? Es para que se tenga en cuenta que le llegue a muchas más personas. Ahora, pero para concluir, ¿qué pasa ahí? Ahí hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Los recursos yo creo que son inalcanzables, Juan. Y yo no sé cómo irá a tener que hacer el distrito para buscar más recursos por una sencilla razón. Lo decíamos al inicio, esto está creciendo, no hemos llegado a ningún pico, esto es oscilatorio y esto va a llevar a un encierro de otra vez nuevamente en un mes, 2 meses. Y entonces, ¿qué va a pasar? Es una pregunta que tenemos que hacernos
todos los puentearandinos sobre esa cuestión que nos va a suceder, porque es de lógica que sucede, ¿sí? Entonces, sobre esa base, tener en cuenta eso los puentearandinos. Bien. Y la otra parte es sobre una propuesta. La economía hay que moverla, la gente necesita tener recursos, la gente, entendemos que la alcaldesa ha tenido un gran amor por la vida y le ha dicho a la gente sea disciplinada. Hay a veces gente muy indisciplinada y la vida es importante en este caso. Como la vida es tan importante, pero se necesita comer, mucha gente ha salido, pero no hay plata, no hay dinero. ¿Qué necesitamos? Que circule el dinero. Para que circule, ¿qué necesitamos? Pues que la persona tenga dinero. Entonces, yo sí he venido proponiendo que el subsidio en especie no se tenga en cuenta en la próxima, sino que se dé transferencia monetaria, ¿sí? De manera que la persona que recibe, pues tenga dinero para ir a comprar en el negocio de don Saturnino, de doña Josefa, en fin, X, y todo va circulando, así sea poco, pero circula y se beneficia mucha gente al entorno donde uno vive. Esa propuesta la he venido tratando, he venido solicitándole al alcalde local que ojalá se tenga en cuenta porque es bien importante. Entonces, de tal manera que, Jorge, ahí está Bogotá Solidaria en Casa, es una apuesta buena, de mucho corazón hacia la gente, pero se van a necesitar muchos más recursos. Bueno, Edil, listo. Yo le he estado escuchando y pues usted que es el profe en este tema, quería hacerle algunas precisiones y usted me las puede aclarar. Ayer se hicieron una distribución de más o menos lo que usted dice, en más de 900 mercados, 950, 80, pero básicamente se entregaron como 780, en la medida en que mucha gente que la fue a recibir lo devolvió porque dijo que ellos no lo necesitaban, que eso era para que se le entregaran a gente que verdaderamente lo necesitaban. Entonces ahí se empieza a surgir la siguiente duda. Cuando se hacen estos datos, todos estos procesos, como usted lo dice, se basan en las bases de datos del DANE, en el CISBEN, en una cantidad a nivel global de Bogotá, pero específicamente en la localidad, por ejemplo en este caso de Puente Aranda, pues habría que aplicarla más directamente en la comunidad y hacer una especie de encuesta o una especie de barrido, una especie de supervisión a esa lista antes de que se empiece a repartir, de tal manera que se pueda determinar si realmente esa familia la necesita, porque muchas de pronto no la necesitan y como algunos sí la devolvieron, otros sí no la devolvieron, así no la necesiten. Entonces, yo lo que le sugería y le quiero preguntar es qué posibilidad hay de que eso, como usted lo mencionaba, se adapte a la localidad. Se adapten a la localidad, digamos que está lo generalizado, lo general, que es lo que dan las encuestas y todos esos datos que usted dice, pero ya en lo específico, en la localidad, usted dice que pues, y es cierto, la alcaldesa no han querido, pues no se han utilizado ni las juntas ni los líderes comunales en este caso, para que eso lo hagan, pero entonces se podría hacer un listado o sugerir hacer un listado con esa que ya se tiene, y poderle decir a la gente, bueno, ¿y ustedes quiénes sí están en necesidad? Pues yo creo que no todo el mundo va a hacer la fila para ir allá y solamente irán a los más necesitados para que se inscriban de alguna manera y se cruce con esa base de datos que trae, de tal manera que se depure y no se pierda tiempo en irle a llevar a las personas que de buen corazón devolvieron el día de ayer unos mercados. Esa es mi primera apreciación, quisiera saber su opinión y su experiencia en ese tema. Bueno, Jorge, mire, rápidamente, la primera que usted me dice, yo la verdad no había caído en cuenta y de manera inmediata hay que decirle al alcalde que debería
para que no suceda lo de ayer. Uno, que le complemento de lo de ayer. Uno, gente muy honesta, transparente, muy, muy de corazón también, porque eso es de amor y de respeto y de honradez. Devolvió, no aceptó, porque dijeron, yo no necesito. Eso está muy bien. Hay otros que hicieron lo contrario. Entonces puede haber también unos 50 mercados que devolvieron o que no aceptaron, pero también puede haber otros 50 que recibieron. O sea, el porcentaje de pronto de error en la cuestión de esa manera puede escalarse, puede ser mayor, de tal forma que podría perfeccionarse con lo que usted dice. Si yo sé, si esto no sabe nadie a dónde van a ir el alcalde, y es mejor que no se sepa, ¿sí? Porque si el alcalde dice mañana me voy para el barrio San Gabriel, no, eso sería una locura. Es una locura y tienen toda la razón. Entonces resulta que el que es el único que sabe, pues uno podría ir a verificar antes de. Me parece que por ahí valdría la pena saber verificar antes de, porque ahí viene otra cuestión que sucedió dentro de las observaciones que hizo la gente. ¿Qué hizo de observación la comunidad? Que, por ejemplo, llegaron a una edificación, de 4 pisos, ¿sí? Y resulta que son 4 familias necesitadas en esa edificación de 4 pisos, pero solamente llegó para una sola familia. Entonces hay que verificar y mirar cómo no se golpea el sentimiento de las personas, porque de esa manera también se golpea un sentimiento, y más en esta situación. Entonces, si bien vale la pena como estrategia, ojalá se pudiera tener en cuenta de revisar. Y en segundo lugar, pues nosotros los ediles, desde el inicio, y vuelvo a manifestárselo a toda la gente, yo fui de los que siempre dije, ojalá se recibieran listados. Eso no tiene pecado, y también como anteriormente le manifesté, se verifican. Eso no tiene, y más cuando es un comunal, un miembro de una junta comunal que ha luchado y conoce a todo su entorno. Cuando son de sectores poblacionales y conocen todos los que también son de su misma condición social o de su misma raza, en fin, ¿no es cierto? Entonces, los listados no serían malos. Hay que saberlos es administrar técnicamente. Pero bueno, ¿qué hicimos los ediles? ¿Qué propusimos? Que hubiera una página de la alcaldía, dentro de la página de la alcaldía, de manera que pudiera inscribirse ahí la persona por su propia cuenta. Entonces, si decimos hoy que abren un link en la página de la alcaldía, que se inscriban y tienen plazo durante 3 días, pues verán cuántos se inscriben, pero también se entre a verificar, y sería lo más lógico, lo más loable, lo que llamaría más la atención, y la gente no estaría a expensas de a ver si sí o no, sino que la gente tendría una oportunidad directa y la administración corroboraría y se buscaría cumplirles. Esa plataforma la hemos planteado ya desde hace cerca de un mes y aspiramos, ojalá la tuvieran en cuenta, Jorge. No le escucho. Lo que yo le digo es, sí, los líderes comunales pues tienen los datos, las juntas de acción comunal, pues no todos, pero la mayoría o algunos la pueden tener, pues como para evitar eso y para darle razón a la administración, uno podría decir, hombre, pues abran un listado virtual, que la gente se registre diciendo la necesidad que tiene, eso se cruce con los datos que vienen del CISBEN, etcétera, y se pudiera verificar, sería el ideal del tema para poder ser más asertivos en eso. La otra pregunta, y lo que usted decía también, y es cierto, la otra acotación que yo quiero hacerle, es que esas cifras, como usted dice, son generales, son específicas, no son específicas.
son generales, por ejemplo, porcentajes, y entonces lógicamente que de pronto no ubican así a las personas en ese tema, entonces valdría la pena mirar eso. Cuando usted da los datos del CISBEN, Edil, yo veo que es cierto, el estrato 1 va del 45.849 hasta el 45.849, el estrato 3 y el 1 y 2, y el estrato 3 y 4 va al 53.392, y resulta que los bonos se lo están dando a los que tienen puntaje 30-56, o sea que únicamente clasifique alguna parte del estrato del CISBEN 1, y que en Puente Aranda es pues que se reconozca, no es que sea digamos la gran comunidad que está en ese CISBEN. Entonces, cuando usted ya agrega que el texto agregó la palabra vulnerable, entonces quitó lo de pobreza, o dejó lo de pobreza, y le asumió lo de vulnerable, y al asumirle los vulnerables, pues ya clasificamos todos. Yo por eso la semana pasada que lo vi que usted llegó con la camiseta roja, entonces dije, bueno, ya está dentro de los vulnerables. Yo hoy yo hoy en la reunión de esta mañana me puse la corbata roja porque también soy de los vulnerables. Entonces, en ese caso, esa vulnerabilidad es la que le va a permitir a Puente Aranda salir de este bache en el que está, porque no ha recibido ayudas debido a que pues no estaba dentro de ese puntaje de 30.56. Estamos en Puente Aranda en unos puntajes mucho más altos, como usted lo decía, hasta el estrato 4 está a 53.392 y estrato 3 está en ese margen. Entonces, pues creo que esto nos puede ayudar. ¿Usted qué opina en cuanto a la vulnerabilidad que ya nos dijo y cómo vamos a ayudar? Porque hay profesionales un odontólogo que tuvo que cerrar su odontología y de eso vivía y pagaba arriendo y estaba pagando los equipos y pues su profesión de eso trabajaba porque no tenía otro empleo, pues ¿a dónde más va a ir? El hombre puede ser muy profesional, pero tiene todas esas dificultades. El arrendador que tiene su casa y que arrendó el primer piso y con eso es que vive, pues ahorita no le están pagando arriendo. Y así los comerciantes, uno anda gran parte del comercio del Galán, de la alquería más o menos, pero están bastante cerrados, y de muchas partes aquí en Puente Aranda, y esos locales cerrados, tanto el que tiene el local, el que recibía el arriendo del local, como el que trabajaba ahí, que tenía el negocio, pues no está viviendo de eso. Eso es por personas vulnerables. Entonces, ¿cómo cree usted que se les puede ayudar con este proceso y ya con esa nueva lectura de Bogotá Solidaria en Casa, agregando este término, Edil? Bueno, mire, Jorge, yo desde antes de la pandemia, desde inclusive hace varios años, siempre he sostenido que vivimos yo creo que es la mejor localidad de la ciudad. El sitio estratégico, sitio central, sitio que mantiene un nivel a través de ese estrato, independiente de decir hoy pobreza oculto vergonzante, pero siempre hemos mantenido calidez, siempre hemos mantenido una población que yo creo, si no estoy mal, es la primera o segunda, primero que no tiene analfabetismo, sino por allá en un 0 pico por ciento, segundo que es una localidad que además también es en el segundo lugar en donde la asistencia escolar está en el 99%, en tercer lugar el desarrollo de nuestra misma localidad se ha dado de una manera de una manera regular, no irregular, ¿sí? La gente de pronto en sus casas ha construido su tercer piso y hasta el cuarto porque no tienen pensión y lograron construir para tener un ingreso. Mucho comercio se desarrolló dentro de todo en los sectores por donde se desplaza el servicio de transporte público y conecta todos los barrios, y entonces lograron montar localcitos para
subsistir también, y hay un gran comercio micro. ¿Sí? Tercero, de todas maneras también tenemos en el sector norte mucha industria que además también antes de la pandemia se ha ido mucha, han ido a otros municipios, pero ahí se mantienen bastantes industrias, no muchas, por eso no somos la primera localidad, somos como la cuarta ya en empresas grandes, y en materia de comercio somos la quinta o la sexta, y le quiero manifestar sobre el comercio que el último informe que me entregaron de la Cámara de Comercio, pues nos da que a enero tenemos 22.000 empresas, tenemos 22.000 empresas que hace un año teníamos cerca de 43.000. Entonces, eso nos muestra cómo la reducción ya con la pandemia, ese informe está en enero de 2020, en donde hay 21.342 empresas, ¿sí? Entre micros, pequeñas, medianas y grandes. Ese me llegó en estos días. Entonces, quiere decir que si hacemos esa diferencia de cuantificable, que es de 40.000 hace un año a esta época, 21.000, quiere decir que 21.000 empresas de pronto, o puede que no se hayan alcanzado a registrar o no se han registrado ante la Cámara, pero yo sí pienso que una gran mayoría están sin poder llevar a cabo su actividad. O sea, miles de empresas en la localidad pequeñas, ¿no? Porque nosotros somos un país de microempresas, el 96% del país está en eso, pero de todas formas decayó mucho. Ahora, los profesionales independientes, usted iba por las calles de nuestra localidad por donde discurre el transporte público y nos encontrábamos con los laboratorios, con el odontólogo, servicio médico, el veterinario inclusive, y ya vemos locales cerrados de esa manera, o el servicio del contador o del abogado, la persona independiente que vende en los negocios, en diferentes partes, o sea, y esta localidad, por eso le digo que es la mejor, y nos encontramos con una localidad muy que se veía muy estable, con gente preparada, y que aspiramos a que no vaya a decaer, pero todas estas personas quisiéramos que pudieran tener el acceso a esa ayuda, y que son personas que no están buscando tampoco la ayuda así, de una vez, son personas que están buscando oportunidades de laborar. Eso es lo más importante que hay en esta localidad, además, gente buscando la oportunidad de laborar o de desarrollar su competencia. Entonces, fíjese la diferencia que hay de nuestra localidad con muchas otras, y aspiramos entonces a que nos reciban de la alcaldía mayor, teniendo en cuenta las sugerencias como la suya, como la de los ediles, como la de los comunales, para que sí se logre llegar a algún lado, porque usted también ya lo corroboró. ¿Qué corroboró? Que bases de datos se tienen oficiales, pero de las personas que en su momento han tenido ayudas, auxilios, subsidios, apoyos, pero de toda esta gente que estamos hablando, no hay nada. O sea, todo está en cero para la comunidad, pongámosle extra, que hay en este momento que necesita ayudas. Yo quisiera, pues es dramático pensar en que 21.000 empresas o negocios en este momento en Puente Aranda se encuentran cerrados. Algunos médicos, veterinarios también, algunos empresas de odontólogos, y bueno, ahí si nos pusiéramos a buscar encontraríamos una cantidad de negocios que no están funcionando. Lo mismo lo que son los comercios, ¿no? En comercios uno camina en la localidad y encuentra una gran cantidad de locales cerrados, y eso deben de estar generando una cantidad de situación económica difícil. Por eso esa vulnerabilidad hay que ponerla en el frente de la batalla de lo que es Puente Aranda. Yo le recomiendo, Edil, que pues usted que tiene ese acceso y puede hablar con la administración, lo mismo que los otros ediles también, que por favor coloquen eso de primera en este desarrollo, porque
la verdad estamos en una situación un poquito bien difícil. Vamos a ir a una pausa, Edil, y cambiamos el tema a lo del tema de la Cruz Roja, el contrato de la Cruz Roja, cómo ha sido, qué datos nos tiene y qué nos puede agregar usted de ese tema. Entonces, vamos en un ratico, pequeño ratico, ya volvemos a regresar con ustedes televidentes para retomar esta segunda parte que también es de interés de ustedes, porque esa inversión de la Cruz Roja también es para ayudas de la localidad de Puente Aranda, más de 1.200 millones la primera parte, y vamos a ver en qué va ese proceso. En Bogotá estamos cambiando para cuidarnos. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas que contraen el coronavirus no tienen síntomas o tienen síntomas leves? Muchos, incluso tú, pueden tener el virus sin darse cuenta y estarlo transmitiendo sin querer. Por eso es necesario que siempre hagas buen uso del tapabocas. El coronavirus mata. Si quieres asegurar la salud de tu familia, protégela. Quédate en casa durante la cuarentena. Si debes salir, lávate las manos, mantén la distancia y usa bien el tapabocas. Alcaldía Mayor de Bogotá. Saltel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, Edil, regresamos de nuevo. Hablemos del tema, nos quedan unos 10 minutos para desarrollar este tema. Sí, y la señor. idea es hablar de lo que es la inversión con la Cruz Roja, un proyecto de más o menos 1.200 millones, mil algo de millones para Puente Aranda. Entonces, ¿qué le podemos decir a la comunidad? ¿Qué esperanza puede tener la comunidad en esas ayudas? ¿Y cómo es ese proceso? Usted que lo conoce un poquito más. Bueno, ya les manifesté, les informé acerca de el proceso tal cual. En esta primera tanda hay que corregir porque en principio eran 1.294 millones, pero hubo una modificación al contrato en días anteriores y quedó en 1.035 millones. Eso no quiere decir que se pierda el resto. Lo que pasó fue que hubo necesidad de modificarlo, reducirle al valor que queda para las posteriores ocasiones. Entonces son 1.035 millones en este momento con la modificación que se hizo. El contrato se suscribe Perdone, le interrumpo, y es que pues yo con los 35 millones tengo, no me preocuparía de más, con los 35 millones tendríamos, ¿no es cierto? O sea, estamos bien, ojalá pudiéramos tener para ayudarle a mucha gente. Yo creo que 1.035 millones de todos es mucha plata, y pues yo con los 35 tengo, yo no sé usted. Siga, perdóneme. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya manifesté cómo fue el procedimiento de cómo legalmente se puede hacer ese traslado de los 16. Yo a veces me equivoco en el total que se traslada en la localidad, pero sin embargo 16.934 millones, si no estoy mal. Eso. Yo manejo el rubro en redondo, entonces digo a veces 17.000 tanto, pero bueno, la gente lo sabrá interpretar. Sí. Y en su momento leerá el documento y sabrá que lo dije mal, pero lo corrigen ellos en su mente. Entonces, bien vale la pena manifestarle, Jorge, que son 1.035 en esta primera tanda. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién suscribe el contrato? El alcalde local.
a pesar que la gerente de los fondos de desarrollo local de todas las localidades es la alcaldesa mayor. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que tengo entendido, todavía no me han dado la respuesta, pero fue que el contrato de todas las localidades, que se hace uno solo, y lo firman todos los alcaldes locales, el contrato se realiza por 80 y ya le digo el monto porque ese sí lo tengo. Ahora no lo tengo. Así. No lo tengo aquí. El contrato se realiza así por un monto de 82.837.401.675 pesos. Ese es el contrato con todas las localidades que lo suscribe la Cruz Roja. Entonces ya sabrán que son 1.035, la localidad son 1.035 millones que eran antes 1.294. Me surge, perdón, yo le interrumpo ¿por qué la Cruz Roja? ¿Por qué no otra entidad? ¿Alguna razón específica de que sea la Cruz Roja? ¿Por la experiencia? Se convocaron varias entidades y de acuerdo al marco contractual, pues ellos presentan las propuestas. Y hoy, como usted lo vio en la sesión, nos manifestaban que estamos, como eso lo suben al SECOT, que es el sistema de de contratación pública. Sí, ¿no? para donde toda la gente tiene que colocar sus documentos, su experiencia. Entonces, previa para este tema. No hemos podido tener el acceso para mirar bien todas las empresas que se presentaron, aunque también aquí tengo en escrito, porque en esto ha sido el alcalde muy serio y ha cumplido y nos ha enviado la documentación. Sin embargo, me cogió ahorita porque estoy tratando de mirar aquí unas empresas que se presentaron y pues la oferta más favorable viene siendo la Cruz Roja. Sin embargo, lo que le estaba comentando, Jorge, el hecho fue que la Cruz Roja, inclusive para esa cantidad de dinero, no tenía la manera de asegurar todo eso. Entonces tenía que hacerlo por menor valor y por eso se redujo. Y parece que en todas las localidades redujeron para que llegara a un menor valor y pudiera la póliza de seguros que tienen que conseguir de acuerdo al valor al cual la Cruz Roja puede contratar máximo, se diera, ¿sí? Usted sabe que hay instituciones que de acuerdo a al manejo presupuestal que tienen, pueden contratar hasta cierto monto. Entonces, al parecer, hasta ese monto podía la Cruz Roja y por eso de lo que había de 82.000, que fue lo que le dije, tuvieron que reducir. Y por eso le redujeron a todas las localidades para esta primera tanda. Segundo, sí. No, sí, le iba a preguntar el tema. Bueno, digamos que está el contrato, hay 1.035 millones. ¿En qué va a beneficiar eso a la localidad? ¿Cuál es el proceso? ¿La gente qué puede esperar de esos 1.035 millones? ¿A qué se le va a aplicar para que la gente diga, hombre, qué chévere ese proyecto? Porque bueno, alguna cosa vamos a recibir en esta pandemia tan difícil que estamos pasando. Bueno, Jorge, le termino rápido, entonces le digo, el contrato que se suscribe de Bogotá Solidaria en Casa, también que es importante saberlo, ¿qué tiene Bogotá Solidaria en Casa? Que las ayudas que deben llegar en cierta medida, por eso tienen las bases de datos de toda la gente que recibe ayudas, apoyos, auxilios, que reciben 160.000, que reciben 120.000, que reciben una ayuda del Estado Nacional, que reciben una ayuda de... No, esa no, donde están los valores. Sí, entonces le van a agregar a llegar a 423.000 pesos, que es lo que ha supuesto una familia de 4 personas tiene para gastar en 21 días de alimentación. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a llegar, entonces, el contrato se suscribe en esa cantidad y los mercados que hay, tengo entendido, oscilan en 200 a 230.000 pesos. No he leído bien,
pero ese es más o menos el valor del mercado. Ayer la gente decía que eran muy buenos mercados, eso sí están felices. Entonces les va a llegar a la gente, en ese sentido, les va a llegar un buen mercado, porque de acuerdo a eso es para 23 días para una familia de 4 personas. El alcalde hoy nos mostró la minuta, ¿sí? Y se compone de arroz, azúcar, café, chocolate, frijol, harina de maíz, leche en polvo, lenteja, lomito de atún, panela, pasta, sal. Hay un kit también de aseo, jabón, toallas higiénicas, papel higiénico. Entonces, todo ese kit debe estar alrededor de 200 a 230 mil pesos. Eso es lo que le va a llegar a la gente, esa es la minuta del contrato. ¿Y a quién le va a llegar? Ya se los expliqué cómo va a llegar. Le llega por sector geográfico, de acuerdo a la pobreza que hay en algunos listados, y pues no sabemos a quiénes les va a llegar. Eso sí, todo es incierto en este caso, pero lo que sí sabemos es que el mercado está bien, es una buena ración, y además el valor compensa o complementa lo que las personas reciben de otras ayudas para que puedan vivir tranquilos. Bueno, Edil, pero entonces ahí yo le hago, lo que pasa es que, claro, pues uno se preocupa porque decía algún líder comunal que es que ya vamos 72 días, cosa que es cierto desde que empezó esta pandemia, pero de acuerdo a las fechas que usted nos daba, pues el proceso ya de haber desarrollado este tema, pues empezó solamente el 17 de abril, que eso da más o menos un mes y unos días, un mes y medio, desde que se empezó todo este proceso y bueno, la gente está desesperada porque obviamente el hambre es cosa berraca, el hambre es muy difícil. Entonces, pues bueno, yo creo que ya se está acelerando el proceso, tenemos un alcalde comprometido con esta localidad, unos ediles de todas las vertientes políticas comprometidos y batallando, todos unidos, defendiendo la comunidad, y ya se van a empezar a ver las ayudas, ya todos estos dineros se están liberando, y van a empezar a llegar las ayudas donde se necesitan. El texto de haberlo cambiado solamente de pobreza a vulnerabilidad va a abrir un poco más de campo para gente que lo va a necesitar. Y bueno, Edil, se acabó el tiempo, pero quisiera que se despidiera y nos diera otra voz de aliento sobre todo este tema de cierre y le contara a la comunidad qué podemos esperar de lo que viene, tanto de la Cruz Roja en ese proceso como de Bogotá Solidaria en Casa, y cómo está avanzando ya en Puente Aranda para cerrar. Bueno, gracias. Jorge, le quiero decir rápidamente, leyendo cuáles son las empresas que compitieron. Sí, por favor. Fue la Defensa Civil Colombiana, Solidaridad por Colombia, Pastoral Social, Fundación Grupo Federico Meden, Meden, ONG Fundación para el Desarrollo Intercultural. Fueron 6 empresas y la mejor oferta fue la de la Cruz Roja. En segundo lugar, Jorge, le quiero manifestar que pues nosotros seguimos haciendo propuestas y esas propuestas surgen de la comunidad. Yo lo único que le digo a la comunidad es que esas propuestas debemos soportarlas o sustentarlas, no por el hecho de la idea que uno tiene, que es maravillosa. Todos nos ideamos cosas, pero vivimos en un estado de derecho en donde de todas maneras hay unas normas que regulan todo, y al regular todo, pues tenemos que buscar que si no se puede por aquí, hay que buscar el intríngulis por el otro lado a ver si se puede. Sin embargo, las cosas no son fáciles. Por eso yo admiro la administración en esta pandemia. Se necesitan recursos. Yo creo que el país tiene que necesita más dinero, necesitamos circular el dinero, que haya plata donde Pepita, Juanito, Perencejo, pero necesitamos que eso se dinamice, que circule el dinero. Si el dinero no circula, vamos a estar muy mal. Entonces necesitamos buscar la manera de que nos atiendan el llamado, de que la gente pueda tener recursos, de que ese sistema agiotista bancario de todas maneras tenga en cuenta a los comerciantes, a la gente que necesita de verdad. Lo último es, sí escuchó el comercio, cómo han cerrado más de una gran cantidad de miles y miles de establecimientos solamente
han recibido apoyo el 26% de los que han ido a la banca. Entonces, mire que falta dinero, o sea, no quieren sacarlo o no quieren cumplirle a la comunidad, entonces necesitamos dinero. Yo a la gente le digo que en esta primera tanda de la localidad estaremos de acuerdo a lo que suceda, de acuerdo a lo que el alcalde local manifieste, de acuerdo a lo que nosotros en el ejercicio del control miremos, vigilemos y lo que la comunidad nos diga, pues seguiremos insistiendo en que hay que mejorarlo, es necesario, listo, hay que perfeccionarlo muy bien, de tal forma que podamos tener en un mes más unas mejores condiciones para la gente y más gente que pueda recibirlo, que lo necesita y que no estaba en ninguna base de datos. Por último, cuidémonos. Mire que esto apenas está en una fase en donde estamos a expensas de que nos freguemos. Recuerden, el tapabocas, el lavado de manos y de verdad la disciplina. Para reforzar ese tema, le voy a poner el gráfico de cómo está la curva en Puente Aranda en este momento del COVID, cómo ha ido aumentando y la gráfica de la curva del COVID. La gráfica, Juan, por favor. Mire, ahí está, como usted la ve, desde que empezó, cómo ha ido subiendo y no se ha ido deteniendo. Entonces, y esto fue a 1 de junio, con 12 personas en Puente Aranda que ya nos han fallecido, con toda la tristeza para esas familias que pues están sufriendo este dolor. Bueno, Edil, nos vemos dentro de 8 días. Esperamos que las noticias de aquí a 8 días sean mejores en la medida en que todas estas ayudas que ya se están liberando sean todavía más y tengamos una mejor respuesta para Puente Aranda. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias. A ustedes, muy amables. En Bogotá estamos cambiando para cuidarnos. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas que contraen el coronavirus no tienen síntomas o tienen síntomas leves? Muchos, incluso tú, pueden tener el virus sin darse cuenta y estarlo transmitiendo sin querer. Por eso es necesario que siempre hagas buen uso del tapabocas. El coronavirus mata. Si quieres asegurar la salud de tu familia, protégela. Quédate en casa durante la cuarentena. Si debes salir, lávate las manos, mantén la distancia y usa bien el tapabocas. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Ripley Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.